si quieres. Oye, mira, yo no conozco a Gonzalo mucho y tal, pero bueno, algo sí, y sobre todo otras personas que yo conozco. Y normalmente, pues es efectivamente un poco tonto, pero no es irresponsable ni idiota del todo y suele cumplir sus compromisos, ¿no? A lo mejor le ha pasado algo de fuerza mayor, ha tenido un infarto, yo qué sé, algo, no da tiempo a avisar y ya me enteraré. Si piensas de la segunda manera, te vas a sentir mejor que si piensas de la primera, que sí. Pero fíjate que el evento es el mismo, que es que yo no estoy. Luego, quien determina cómo te sientes eres tú según piensas. No sé si me explico sobre la situación. Entonces, cuando estamos sintiéndonos mal, ¿verdad? Tenemos que pensar diferente sobre el evento que causa ese sentimiento y entonces sanamos el sentimiento. Cuando, cuando tenemos una emoción negativa, no se pueden arreglar pensando diferente sobre el evento porque no es la mente la que las causa. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ante las emociones negativas podemos hacer una de tres cosas. Podemos reprimirlas, pero entonces sabemos que se somatizan. Podemos expresarlas, pero entonces nos cargamos las relaciones. Y entonces hay una tercera cosa que podemos hacer que es soltarlas, canalizarlas. Es decir, observarlas como testigo, no como sujeto, y dejarlas pasar. No sé si me... Entonces, fíjate, conociendo simplemente eso, cómo funciona el ser humano a través de los distintos cuerpos de una mejor forma, pues podemos gestionarnos mejor y tener más paz. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, por eso todos los sabios en la antigüedad nos han dicho siempre, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Porque claro, conociéndonos bien, nos gestionamos mejor. Conociéndonos bien, podemos situarnos en el alma, ¿verdad? Y no en el ego. Conociéndonos bien, podemos gestionar el ego de una mejor forma, sabiendo qué son las emociones, qué son los sentimientos, qué es el instinto, qué es la intuición. O sea, todo eso es conocimiento necesario que el ser humano tiene que tener para poder gestionarse mejor. Y cierto y verdad es que a mí eso no me lo han explicado en el colegio ni en la universidad y he tenido que aprenderlo después, pues bueno, con mi investigación, con mis estudios, escuchando a maestros espirituales, ¿verdad? Y es una pena que los niños desde pequeños no comprendan ya estas cosas, porque claro, todo sería diferente, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender que somos almas, que venimos al colegio, que las asignaturas del colegio son los niveles de conciencia y que no, o sea, no nos sirve de nada morirnos sin haberlos aprobado, porque tenemos que volver a hacerlo, ¿no? Entonces aquí el objetivo no es irse al cielo ni al... No, el objetivo es ser como Teresa de Calcuta o como Gandhi. Y luego a partir de ahí ya seguiremos evolucionando, pero ya no en cuerpos físicos en la Tierra. No sé si me explico, el alma, ¿no? Y es así de sencillo. Eso nos gradúa del colegio y ya vamos a la universidad. Gonzalo, ¿nos puedes explicar la diferencia entre la visión clásica de la física cuántica y lo que se sabe hoy sobre las conexiones cuánticas? Sí, claro. Vamos a ver, en la física clásica se creía que los objetos en el universo no estaban integrados en una unidad, sino que eran objetos separados. Pues aquí está la botella, aquí está el teléfono, lo que sea, ¿no? Aquí está este señor y ahí está el árbol, ¿no? Pero la física cuántica ha demostrado que todo está interconectado, ¿verdad? Que todo ocurre dentro de la consciencia y que es la consciencia no solo la que crea la realidad, sino la que la conecta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la física, la causación ha cambiado. En la física clásica pensábamos que la materia creaba consciencia. Y ahora es al revés, sabemos que la consciencia crea materia, ¿no? Entonces, la física cuántica, como habéis visto en las citas de los científicos, es la que da por primera vez realidad a la realidad espiritual. En la física clásica la realidad espiritual no cabía, porque como no se observaba, además se pensaba que esta botella no tenía ningún efecto sobre esa computadora, no sé cómo explicarte, ¿no? Y que las cosas solo podían ser afectadas aplicándoles una fuerza de algún tipo, ¿no? Eso es lo que decía la física clásica, pero la física cuántica nos ha dicho que no, que la materia está interconectada, aunque ya sabes, el famoso entrelazamiento cuántico significa
que si tú tienes aquí una partícula cuántica y otra que entra en contacto con ella, de alguna manera, aunque te lleves esta al otro extremo del universo, ¿verdad? Están siempre conectadas. Y cuando pase algo en esta, inmediatamente esta responde, ¿no? Entonces, eso se llama entrelazamiento cuántico, en inglés se llama entanglement, ¿ok? Y es una de las cosas que Einstein no se podía creer, porque decía, es famosa una cita de Einstein que decía que él no podía creer en lo que él llamaba spoofy action at a distance, o sea, ¿cómo puede una cosa? Algo afecta, o el efecto Exacto. mariposa que... El efecto mariposa es un ejemplo de ello, es un ejemplo del entrelazamiento cuántico, todo está conectado. Entonces una mariposa bate en la sala no sé dónde y luego dentro cambia el clima de toda, ¿no? Entonces todos estamos interconectados porque todos somos uno. Tenemos que comprender lo que se llama la unidad de la realidad. O sea, realmente todo está, o sea, San Pablo, por ejemplo, ¿no? En la tradición cristiana decía, hablando de la conciencia, ¿no? Y de Dios, decía, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces, fíjate que la física clásica nos ha causado problemas, sin querer, claro, porque los problemas que nos ha causado la física clásica es que hemos, desde entonces, intentado estudiar la realidad de forma fragmentada, no como Leonardo da Vinci, sino fragmentada. Por eso una persona dice, yo soy químico, yo de química sé mucho, pero no me preguntes de psicología porque de eso ni idea, ¿vale? O un psicólogo, yo soy psicólogo, la química. Entonces, pero ahora lo que se han dado cuenta es que no podemos seguir estudiando así la realidad, porque la psicología influye en la química en la psicología tiene aspectos químicos, la química tiene aspectos psicológicos. Por eso yo en el libro lo que he intentado, decía al principio del libro que era ecléctico, también lo has comentado tú, en el sentido de que toca muchos temas, quizás sin profundizar hasta el final en ninguno de ellos, porque hubieran editado 5.000 páginas, pero conectando unos temas con otros para ver cómo desde la psicología, desde la epigenética, desde la física, desde la filosofía, ¿verdad? Se nos está diciendo esto, ¿no? Y claro, la segunda parte del libro es, bueno, si la realidad es como cuenta la primera parte del libro, ¿qué significa eso para nosotros? No sé si explico, ¿no? Por eso la segunda parte del libro a mí me parece más interesante en cuanto al desarrollo espiritual. Lo que pasa que si no tengo la primera parte del libro ahí, la gente podría decir, ay, qué bonito lo que dice la segunda parte, qué pena que no podamos vivirlo así porque no es verdad. No sé si me entiendes, ¿no? Y entonces, Creo claro, que es uno de los puntos más importantes porque creo que nos hemos quedado mayormente en mucha información que hoy en día ha sido probada distinta o que se ha ampliado incluso el conocimiento y por lo tanto se ha modificado. Creo que una de las cosas más importantes es que es a través de nuestra conciencia que finalmente se plasma lo que, y no al revés, ¿no? sí, Y la importancia que tiene nuestro pensamiento sí, en cómo finalmente en nuestra existencia, ¿no? Y si creemos que siempre es al revés. claro, Creemos, y creo que ese es uno de los problemas más grandes que la gente le cuesta sin duda, asumir esa responsabilidad porque ni siquiera hay la información. sin eh, duda, sin y duda. creo que una de las razones por las cuales eh, hay tanto sufrimiento. Sí, Eh, sí, mira, Orlí siempre tiene solo dos raíces, ¿vale? Solo dos causas. La primera causa es una falta de comprensión, como tú dices, ¿vale? Y la segunda es una falta de aceptación, ¿vale? Entonces, si tú comprendes, o sea, cómo funciona el mundo espiritualmente y aceptas la voluntad del universo, no puedes sufrir. Pregunta a uno de los panelistas que estoy viendo, dice si es correcto parar el sufrimiento, por ejemplo, con la eutanasia, ¿no? Entonces, la respuesta a eso sería, yo no se lo aconsejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el sufrimiento no sirve para nada útil, nada más que para mostrarte tus limitaciones. Pero fíjate, cuando hemos tenido un problema, una dificultad y hemos sufrido, hemos perdido creatividad, capacidad de soluciones, etcétera, ¿no? De servicio. Entonces, el sufrimiento solo sirve para mostrarnos nuestras limitaciones. ¿Por qué creo que la eutanasia no es útil? Mira, el universo es el que determina cuándo nos morimos y cuándo no.
Y hay veces que tenemos que sufrir algo pues, para crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, si tú te suicidas, por ejemplo, ¿vale? Eso no tiene ningún problema en el universo, lo único que te puedes suicidar todas las veces que quieras, pero vendrás más veces al colegio. O sea, porque el suicidio significa que no has podido aprender algo que no has querido, o sea, que te ha parecido demasiado difícil y has dicho, me largo del colegio. Ok, ya sabemos lo que le pasa a los alumnos que se van del colegio, que no se gradúan de bachillerato y que para graduarse tienen que volver a hacer lo mismo. O sea, luego la eutanasia, el suicidio, todo ese tipo de cosas, no pasa nada, no es que te vayas a ir al infierno, como decía antes, no, es simplemente que repites curso, que retrasas tu evolución y por lo tanto prolongas tu sufrimiento. Porque cuanto más rápido crecemos, menos sufrimos, porque más subimos el nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que nos hacen es si al terminar todos los niveles de conciencia, si el alma tiene un final, ¿no? Vamos a ver. Yo eso no lo sé. O sea, vamos a ver, lo que sí sé es que hay que pasar por esos niveles de conciencia y que esos niveles de conciencia existen antes de que exista el universo, no sé, como procesos pedagógicos de los hijos de Dios, ¿no? Y que efectivamente ya habrá un día en que el alma ya termine todo su aprendizaje y ese día, pues no sé qué pasa, se unirá con Dios o no sé qué pasará, pero vamos, hemos terminado el aprendizaje y seremos felices y sabios para toda la eternidad, ¿no? El alma no tiene fin, lo que tiene es principio. O sea, el alma es creada, así como Dios no tiene principio ni fin, el alma y el universo sí tienen principio. El alma no tiene fin, el universo sí tendrá fin. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, otra pregunta que nos hacen es si el nivel de conciencia puede bajar en una vida o no. La respuesta es no. Todas las almas nacen con un determinado nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia puede subir más o menos en ese curso o en esa vida, pero no puede bajar. Cuando vemos que parece que hay bajones en las personas, esos bajones se producen en el carácter y la personalidad, no en el nivel de conciencia. La mejor manera de, digamos, de explicar eso es de esta forma. Hemos dicho que todo lo que existe tiene energía más información. Entonces, los cuerpos físicos, digamos, los cuerpos energéticos del ser humano tienen su archivo de información. Por ejemplo, el cuerpo físico tiene un archivo de información que lo llamamos archivo genético, ¿vale? Ese archivo de información del cuerpo físico es el que determina, por ejemplo, que en esta vida tú seas mujer y yo hombre, por ejemplo, ¿vale? O que yo sea rubio, moreno o calvo o lo que sea. Eso lo conocemos bien de hace mucho tiempo y se llama la información genética, ¿no? Luego, el cuerpo emocional y el cuerpo mental tienen su archivo de información, ¿vale? Y a eso le llamamos el archivo de carácter o personalidad. Y todos sabemos que los niños, por ejemplo, los que tenemos más de un hijo, aunque tienen la misma genética, sin embargo no siempre tienen el mismo comportamiento, ¿verdad? Porque la información del archivo, ¿sabes?, de personalidad puede ser diferente unos y en otros, dependiendo del destino que cada uno tenga. Luego tenemos un cuerpo, que es el alma, que tiene su información, porque el alma es energía e información como todo lo demás, ¿no? Y el archivo de información del alma lo llaman el archivo de consciencia. Entonces, ese archivo de consciencia se distingue de los otros dos archivos por dos cosas. Una es porque la información que va ligada al cuerpo físico y al cuerpo mental, o sea, al ego en general, se disuelve con la muerte física. Entonces, no va a haber nunca más un Gonzalo Rodríguez Fraile en el universo, nunca más. Lo que sí va a ocurrir es que mi alma tenga otro ego para seguir, pero no, o sea, no se repite esto, no sé si me explico, ¿no? Bien, entonces, sin embargo, el archivo de información que va ligado al alma, el archivo de conciencia, ese no desaparece con la muerte física, sino que acompaña al alma en toda su evolución. Todo proceso de crecimiento espiritual es, en definitiva, un proceso de llenado de información del archivo genético. Imagínate, perdón, del archivo de conciencia, del alma. Imagínate que esta botella está vacía y empiezo a llenarla de agua poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, por ejemplo, Pablo Escobar la tiene llena hasta aquí. A lo mejor, no sé, nosotros los que estamos en esta charla hasta aquí, o yo qué sé, y Teresa Calcuta hasta aquí. No sé si me explico, ¿no? Entonces es un llenado, pero no se puede vaciar. O sea, eso es lo que hace que no se retrocede en la evolución. Por eso, algunas historias orientales que dicen que si te portas mal
te reencarnas en un gato o en una rata, eso es falso total. O sea, vamos a ver, si me porto mal, repito curso. Es un poco lo que pasa. Mira, hay un refrán espiritual que dice, como es arriba, es abajo. Luego, por ejemplo, un alumno de la Tierra, o sea, un alumno, por ejemplo, mis nietos, se portan mal en el colegio, los expulsan del colegio, ¿vale? Y a lo mejor retrasan su bachillerato, pero no se convierten en ratas. Entonces, porque no se puede ir para atrás, digamos, en la evolución del alma, ¿no? Claro. Entonces, otra Si no, pregunta. sería un caos absoluto. ¿Qué? ¿Perdona? No sería un caos absoluto. Pero sería, imagínate, ¿no? Por eso digo, no, vamos a ver, si te portas mal, o sea, si lo que pasa es que te ocurre el karma, claro. O te ocurre, mira, el karma se comprende tanto en Oriente como en Occidente, porque el budismo, el hinduismo y tal lo ha llamado karma. Pero, por ejemplo, el cristianismo lo llama igual, pero en vez de llamarlo karma, lo llama consecuencias naturales del pecado. Pero está claro que todo lo que nosotros hacemos tiene una reacción, ¿verdad? Porque una de las leyes del universo, la ley de la armonía, nosotros somos seres de luz. Prueba de ello es que emitimos calor. Por ejemplo, si 3 de nosotros nos perdemos en el Ártico, 3 días vamos a tener que dormir en el hielo, pues como las focas, o sea, abrazados unos a otros para conservar calor, ¿no? Entonces, si emitimos calor, emitimos energía. Y esa energía interactúa con las demás energías y nos vuelve. Eso es el karma. ¿Entiendes? Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, venimos a aprender el amor, entonces, si cuando hacemos cosas que no son amorosas, pues el universo nos muestra la ley. ¿Me explico? ¿Cómo nos muestra la ley? A través del karma. No sé. La ley Entonces, de correspondencia, que es claro, la ley de la ley correspondencia. universal, que es infalible. Infalible, claro. Entonces, por eso, me pregunta otra persona cuáles son las leyes universales. No podemos explicarlas ¿No? en un minuto. Simplemente decir que se pueden explicar de muchas maneras posibles. Me gusta cómo lo explica Smedlin, porque Smedlin les da el concepto de jerarquía, cosa que no les da el Kybalión o otros autores que lo han explicado. La más alta es la del amor, la más baja de todas es la de la naturaleza. Las leyes superiores pueden cambiar las inferiores, pero no al revés. ¿Me explico? Entonces, y uno de los errores que hemos cometido los seres humanos en la historia es que al no comprender las leyes superiores, absolutizamos la naturaleza, que es la única que comprendemos, ¿no? Y eso nos ha llevado a muchos errores sociales de muchos tipos que ha hecho sufrir a mucha gente. Por ejemplo, un homosexual, la homosexualidad va contra la ley de la naturaleza, pero no va contra las leyes superiores, ¿verdad? Porque, de hecho, hay quien opina, hay muchos autores que opinan, que muchas veces las almas que aceptan tener una experiencia de homosexualidad son las más valientes, porque se atreven con una experiencia donde puede haber mucho rechazo, ¿no? Y eso para el crecimiento espiritual es muy útil. ¿Por qué? Porque hay 3 necesidades básicas del ego. O sea, si queremos trascender el ego, tenemos que comprender sus necesidades. Esa es Y una tiene... pregunta importante, perdón, de Sí, Marisol, sí, que era sí. cómo identificamos al ego imperfecto y cómo se perfecciona para luego soltarlo. Ok, muy buena pregunta. Pues fíjate, lo identificamos así. Lo identificamos a través de comprender las necesidades del ego. El ego tiene 3 necesidades básicas, que son la necesidad de seguridad. Seguridad física, seguridad emocional, seguridad intelectual. A la necesidad de seguridad intelectual se llama rigidez mental. ¿Ves? Que no aceptas otras ideas, que ya estás cómodo con las tuyas, que el ego quiere tener seguridad. ¿Vale? La segunda necesidad básica del ego es la necesidad de control de lo externo, que todo lo que está fuera de mí esté como a mí me gusta. Explico que mis hijos no sé qué, que no, lo que sea, ¿vale? Y la tercera necesidad básica del ego es la que todos tenemos de ser queridos, aceptados, respetados, admirados por los demás, sobre todo por los nuestros, ¿vale? Bien. Entonces, con la pregunta de Marisol, fíjate, en las tradiciones espirituales antiguas se hablaba de la santidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la santidad?
O sea, la santidad es llevar a un grado alto todas las virtudes humanas. Eso se llama perfeccionar el ego. ¿Ves? Perfecciono mi educación, mi compasión, mi delicadeza, mi no egoísmo, mi solidaridad. O sea, las virtudes humanas, se perfecciona el ego cuando se aumentan las virtudes. Pero claro, lo que no nos hemos dado cuenta es que eso no es suficiente. Además de perfeccionar nuestras virtudes, tenemos que trascender el ego, ¿no? Porque claro, un santo y un místico no es lo mismo, ¿vale? Todos los místicos son santos, pero no todos los santos son místicos, porque eh, los místicos, además de haber perfeccionado el ego, han cambiado su percepción. O sea, tú puedes ser un santo sin haber hecho real el mundo espiritual en ti. Simplemente fuerza, voluntad, virtudes, no sé qué, tal cual. Pero es mucho más rápido, ¿verdad? El otro camino. Es más rápido el cambio de percepción porque facilita todo lo demás mucho más que la lucha egoica contra ello, ¿no? Mira, esto es como cuando una persona tiene una depresión o tiene sufrimiento o tiene problemas psicológicos, o quiere perfeccionar el ego, conocerse mejor, se usa mucho el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el psicoanálisis tiene problemas. El psicoanálisis, dos fundamentalmente problemas tiene, ¿no? Uno es que es muy largo, que tarda mucho tiempo, ¿vale? Y dos, es que nunca se acaban de alguna manera, de comprender todas las causas que están influyendo en ese problema, ¿no? Porque algunas de las causas pueden ser hasta de vidas pasadas. Entonces, claro, te vas a acordar de ello, no sé si me explico, ¿no? Bien. Entonces, yo prefiero, en vez del psicoanálisis, prefiero lo que yo llamo el método de la aspiradora. Y lo explico en un minuto, porque esto es útil para la gente, ¿no? Creo. Vamos a ver. Tú imagínate que yo vengo aquí con una bolsa llena de confetis, que son estos papeles pequeñitos que usamos para las fiestas, ¿no? Bien. Y de repente se me pincha la bolsa y me caen todos al suelo. Claro que yo puedo arrodillarme y coger uno a uno los confetis y volverlos a meter en la bolsa, ¿no? Pero voy a tardar 2 horas y me voy a deslomar. Voy a acabar con la espalda machacada. Mejor que baje a la cocina, coja una aspiradora, la traiga, todos para arriba. Entonces, en vez del psicoanálisis, yo prefiero el método de la comprensión espiritual. Mire usted, yo soy un alma. Yo tengo que crecer espiritualmente y para eso me tienen que ocurrir cosas. Yo he matado gente, me han matado, he robado, me han robado. O sea, todo eso ya lo he hecho ya en experiencias anteriores de mi alma, o no estaría aquí ahora explicando esto. Yo no le he visto a Pablo Escobar hacer un zoom de estos, ¿verdad? No. Entonces, todo eso que me ha pasado me puede traumar a no traumar, pero me deja de traumar cuando comprendo que son experiencias necesarias para mi crecimiento. Cierto que han sido desagradables, por supuesto, que no le han gustado nada a mi ego, por supuesto, que muchas veces han sido injustas, por supuesto, pero eso no quiere decir que no fueran necesarias, porque si no fueran necesarias para mi crecimiento, no hubieran ocurrido. Es la aceptación, Es la finalmente. comprensión y la aceptación. O sea, es la comprensión de por qué ocurren las cosas que lleva a la aceptación. Además, fíjate, sabemos hoy por las regresiones psiquiátricas y por otros métodos que el alma acepta el guión antes de venir. Por ejemplo, un alma que va a ser asesinada, o que va a ser violada, o que va a tener un accidente de tráfico, o que va a padecer cáncer, o que lo que sea, ¿no? O que su hijo lo va a traicionar, o su pareja. Todo eso como guión ya está aceptado antes de venir, es parte del curso. ¿Me explico? Es que cuando venimos aquí se nos olvida que lo hemos aceptado antes de venir. Y cuando lo hemos aceptado es por algo, porque era lo mejor para nuestro crecimiento espiritual. Si no, los maestros no hubieran diseñado ese destino. No sé si ni nosotros lo hubiéramos aceptado como alma, ¿no? Por eso es mucho mejor esa comprensión para resolver traumas psicológicos que el psicoanálisis. No sé si me... Es más rápido y además con la misma comprensión arreglas todos. Mientras que con el psicoanálisis hay que ir buscarlos uno por uno. Y yo digo, sí, mira, ojalá en la medicina el tratamiento para todas las enfermedades fuera el mismo, aspirina. Fíjate qué fácil sería.
pues en esto es así. El tratamiento para todos los problemas psicológicos, para todos los traumas, es la comprensión espiritual y la aceptación. Ahora, la pregunta, Gonzalo, sería, en este momento, por ejemplo, con la pandemia, con Sí, COVID, sí. ¿puedes darnos una explicación de por qué está sucediendo esto a No, no, nivel sí, clarísima. Sí, sí, mundial sí. y cómo es que las personas se preguntarían, cómo podemos aceptar lo que está sucediendo Sí, cuando hay mucha gente que está muriendo, que está sí, sufriendo? sí. Mira, esto es muy sencillo para mí, ¿eh? O sea, y además, fíjate que si alguien me ha escuchado en alguna conferencia anterior o lo que sea, lo puede comprobar porque están todas en YouTube y lo he dicho muchas veces, ¿eh? Vamos a ver, lo que se nos viene encima a la humanidad es un cambio tecnológico tan brutal que nadie puede ni visionarlo. O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial va a hacer al ser humano obsoleto intelectualmente en pocos años. ¿Ok? Entonces, como siempre, yo puedo hacer más daño con una pistola, con un rifle, por ejemplo, que con un arco y una flecha. Porque con el rifle puedo pegar 5 tiros en un minuto, en un segundo o lo que sea, y además a la bala llega a 1,5 kilómetros, mientras que con la flecha, pues no, ¿entiendes? Entonces, claro, con un arma atómica puedo hacer mucho más daño que con arcos y flechas, no sé si me explico, ¿no? Entonces, la tecnología en sí misma es neutra, pero aumenta nuestra potencialidad, ¿verdad? Como las máquinas físicas. Claro, desde que tengo una grúa puedo levantar 20.000 kilos. Sin la grúa, pues puedo levantar lo que levanten mis brazos, que serán 100 o lo que sea. Bien. Entonces, toda la tecnología nos potencia, pero mal usada también nos permite hacer más daño. ¿Ok? Entonces, en el nivel de conciencia actual de la humanidad, no podemos gestionar la tecnología que nos viene. Entonces, yo hace años, 2 o 3 años que vengo diciendo, va a pasar algo dramático en el mundo porque el ser humano solo aprende a través de lo dramático, por desgracia, y no podemos con el nivel de conciencia actual gestionar la tecnología. El universo regula que el nivel de conciencia y la tecnología sean parejos. Porque claro, imagínate si Hitler o Genghis Khan hubieran tenido armas atómicas, ¿dónde estaríamos ahora, no? Por lo tanto, si nos van a dar una tecnología superior, tenemos que tener un mayor nivel de conciencia. El coronavirus ha sido una muy buena manera de subir el nivel de conciencia de la gente, porque el coronavirus nos ha hecho enfrentarnos a todas las necesidades del ego. Seguridad, control, ¿entiendes? Claro. Y entonces eso es una maravillosa oportunidad. Oye, nos ha hecho vivir vidas más confinadas, perder menos tiempo en estupideces, discotecas y cosas así. ¿Me entiendes? Nos ha hecho más introspectivos. En fin, nos han dado la oportunidad de que la mente cambie la polaridad y se mire hacia adentro en vez de hacia afuera. No es como siempre la tenemos puesta afuera, ¿no? Entonces, he visto que hay una pregunta que nos dice cómo se explica que tengamos que subir el nivel de conciencia y que a su vez somos menos empáticos, vivimos en caos, que es un poco todo esto que tú me preguntas también, ¿no? Y fíjate que la respuesta a eso es que no. Es decir, el nivel de conciencia de la humanidad se ha duplicado desde los tiempos de Cristo. Oye, prueba está que ahora tenemos derechos humanos, ya no hay esclavitud, las mujeres votan, ¿no? Conducen, tienen los mismos derechos que los hombres, el racismo se acabó, la homofobia, o sea, el nivel de conciencia va subiendo. Fíjate, solo hay que observar. ¿Qué hacemos ahora los domingos por la tarde para pasar un buen rato? Pues a lo mejor algunos ponen un partido de fútbol, ¿no? Y si un jugador le pega un puñetazo al otro, lo expulsan. Mientras que hace 2000 años el pasatiempo de los domingos era ver cómo los gladiadores se cortaban el cuello unos a otros o cómo los leones se comían a los disidentes. O sea, el nivel de conciencia de la humanidad va aumentando con el tiempo, lo cual no quiere decir que no haya pockets, ¿cómo se dice? Conjuntos de población que sigan un nivel bajo, como hemos dicho antes, los terroristas, estos, otros. Pero claro, en la época, por ejemplo, de los romanos te podías morir, ahí la vida no valía nada, la esclavitud existía, insisto, se mataban unos a otros en las guerras, ¿sabes? Ahora ya incluso la guerra, pues hombre, en Libia o en Oriente Medio, pero hombre, ya parece que una guerra
entre Estados Unidos y Europa no se va a dar, no sé si me explico, ¿no? Entonces yo creo que el nivel de conciencia sí va subiendo en general, o los expertos dicen que va subiendo en general. Pero claro, hasta que no suba en todas las personas, pues vamos a seguir viendo lo que vemos, ¿no? Pero en general va subiendo. Y tiene que subir muy rápido ahora, porque si no la tecnología que viene nos destruye. Mira, para este segundo libro que, como te digo, acabo de terminar y espero sacarlo en breve, tuve que estudiar un poquito la inteligencia artificial porque tengo un punto sobre eso también y claro, leyendo todo lo que han escrito los especialistas es que te asombras, o sea, eh, o sea, no vamos a trabajar en 15 años, pero nadie, o sea, cuando digo nadie es nadie, o sea, yo antes pensaba que sí, que la inteligencia artificial podía sustituir trabajos manuales, en fin, los robots de las fábricas, lo que sea, ¿no? No, no, no. No queda un profesor universitario, no queda un empresario, no queda un médico. O sea, esto nos va a afectar a todos. Entonces, el ser humano, cuando venga la inteligencia artificial, va a ser relevante solo en las capacidades o las funciones que el ser humano tenga en el alma. Claro. Y entonces fíjate que históricamente todas las funciones del alma se las hemos dado a la mente, ¿verdad? Porque como hemos distinguido bien entre alma y mente, y entonces, o no hemos creído en el alma, y todas las funciones del alma se las hemos dado a la mente. Pero yo te digo que en la opinión mía y de muchos otros investigadores y expertos, hay al menos 3 capacidades del ser humano que están en el alma, no en la mente. La primera es la libertad. La segunda es la capacidad de ver esencia, ¿verdad? En vez de apariencia. Porque la mente ve apariencia. Si es una mente muy buena, apariencia muy sofisticada. Pero la esencia se ve en el alma. ¿Ves? Einstein veía mucha apariencia, más que Teresa de Calcuta. Pero Teresa de Calcuta veía más esencia. ¿Ok? Bien. Porque tenía más nivel de conciencia, alma más desarrollada. Y la tercera es la intención o el propósito. La mente es más como un ordenador. En este ordenador que yo estoy usando ahora para hablar con vosotros, el ordenador no es libre. Es libre el usuario. Yo puedo ahora mismo dar una tecla, acabar el Zoom y ponerme en Internet, pero el ordenador no puede hacer eso solo. Lo tengo que hacer yo por el ordenador, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la mente. Claro que hay ordenadores con más hardware, con más velocidad de procesamiento, con más capacidad de memoria, sí, 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 pero la libertad está en el usuario, nunca en el ordenador, sea más o menos potente, ¿no? Y entonces, el ser humano, una vez que la inteligencia artificial se desarrolle, no va a poder hacer nada práctico con su vida, digamos, al menos en términos productivos, ¿no? Y lo que va a poder hacer es dedicarse con más intensidad a su desarrollo espiritual. Porque eso es lo que no van a tener las máquinas. Las máquinas no van a tener alma y por lo tanto las máquinas no se van a desarrollar espiritualmente. Las máquinas sí se van a desarrollar intelectualmente, porque ahora ya sabes que han inventado máquinas que aprenden solas. Es terrible. Por lo visto, estaba ayer viendo una conferencia de uno de los expertos del MIT, donde enseñaba que habían creado 2 máquinas que las habían puesto a comunicarse entre sí y que habían inventado un idioma nuevo que ya no entiende nadie nada más que las máquinas, pero que es mucho más eficaz que el nuestro y más eficaz. Sí, sí. Otro ejemplo, acuérdate de la famosa máquina del ajedrez, ¿no? Deep Blue, que ganaba a todos los campeones del mundo. Esa tenía 70 millones de cálculos por segundo. Pero había sido programada por seres humanos. Y luego hicieron una máquina de 1000 veces menos capacidad de procesamiento, o sea, en vez de 70 millones de cálculos por segundo, 7000 por segundo, pero en vez de programarla los seres humanos dejaron que la máquina aprendiera sola. Y el resultado fue que a las 4 horas esa máquina menos potente estaba ganando a la otra. O sea, créeme que lo de la inteligencia artificial, en fin, tenemos otro tema, la realidad virtual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se está desarrollando la realidad virtual. Ya no vas a tener que moverte de tu silla para tener una experiencia en la muralla china. O sea, que es que el mundo va a cambiar y además, por desgracia, debemos ir aceptando la realidad y trascendiendo el ego porque a mí, esto, claro, yo no tengo una bolita de cristal,
y no soy ningún visionario ni ningún, ¿sabes?, patidifuso, ¿no? Pero la lógica es la lógica, el sentido común es el sentido común. El coronavirus, de momento, no ha sido suficiente del todo para hacer ese cambio de nivel de conciencia que es necesario. Luego eso me está indicando que vendrá otra cosa. No sé cuál será. Yo, cuando hablaba de esto, nunca me imaginé que sería un virus. Digo, coño, el universo me ha ganado en creatividad. Yo pensaba más bien en un desastre natural, no sé, o pensaba, no sé, pues aparecerá un platillo volante, aterrizará en el jardín de la Casa Blanca y nos dirá, pero chicos, ¿a qué jugáis? Ya está bien de hacer el idiota. Yo qué sé, ¿no? Había pensado en todo eso menos en un virus. Pero el universo ha sido más creativo que mi pensamiento y ha venido el virus, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que nos esperan algunas de estas porque, y además nos esperan en los próximos años porque el progreso tecnológico no se detiene. Y si realmente se desarrolla la inteligencia artificial con el nivel de conciencia que tenemos ahora, nos destruimos. Por lo tanto, no nos van a dejar estropear el colegio. Bueno, Claro. ya sabes que ahora hay muchos mediums, canalizadores y tal, que dicen que van a venir naves, no sé dónde, se van a llevar a todos los de los niveles bajos de colegio. No sé. Bueno, yo qué sé lo que se dice por ahí, ¿vale? Yo no soy un... O sea, no me gusta meter mucho mi mente en esas cosas porque no sirven para nada. Quiero decirte, en el sentido, lo único que sirve es que aprendamos a aceptar la realidad. Eso sí sirve. Pero ver si viene un platillo volante o si los cristales son amatillos, eso ya a lo mejor para la curiosidad intelectual puede ser muy útil, pero para el desarrollo espiritual no. Y por lo tanto, como yo estoy empeñado en el desarrollo espiritual, prefiero no distraer la mente con cosas que no me llevan a mi objetivo. No sé si me explico, ¿no? Y sobre todo que están fuera de mi control. Con lo cual, ¿qué voy a hacer yo si viene un platillo volante o no viene? Lo que sí puedo hacer es aprender a aceptar mejor la realidad. Eso sí lo puedo hacer. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, aunque sea menos divertido, es más útil, ¿no? O sea, en realidad, Gonzalo, eh, sea que el coronavirus nos ha puesto un poco contra la pared para Sí, forzarnos, porque básicamente el coronavirus viene un poco desafiando el ego, ¿verdad? sí. Eh, eh, en, 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 Claro, claro, claro. en todos sus, en todos sus Sus colores, necesidades, claro, claro. lo cual es bastante curioso porque uno podría decir que raro que ha venido esta pandemia global Sí, sí, donde una de las cosas curiosas es que viene básicamente de alguna manera a atacar el ego en sí, todos sí, sí, sus vestidos, por sí, decirlo sí. así. Así, Y entonces, si entendemos que finalmente es nuestra responsabilidad absoluta sí, el poder aceptar lo que sucede, porque además nos da cierta paz, creo, el saber que todo lo que nos sucede, sí, finalmente, hasta cierto límite escapa de nuestras manos, porque es lo sin que nos duda. debe suceder. Claro. Entonces, en vez de estar luchando contra la corriente y tratar de imponer y pensar que nosotros tenemos el control, Ujú, si podemos finalmente aceptar que lo que nos sucede, que está fuera de nuestro control, sí, es por la perfecta razón que debe sí, suceder para sí, poder entrar en esta evolución. sí, Entonces creo que estamos ganando bastante en el sentido que si aceptamos podríamos entrar en un estado más de calma y en esa calma poder finalmente quizás decidir que en este proceso de evolución, cuanto más cada uno se esté involucrado, mayor será el desarrollo de la conciencia y por lo tanto en ese desarrollo sufriremos menos y claro. podemos fluir con lo que se presente en el momento que se presente. Así es. No, vamos, lo has explicado mejor que yo. Así es. ¿Eh? Así es. No tengo nada que añadir a tu comentario, porque lo estropearía. Pero así es, no nos queda otra. Hija, yo lo que siento mucho es que veo que entran preguntas del... Yo, no, claro, no puedo estar hablando y leyendo al mismo tiempo porque... Y a lo mejor no he contestado todas las preguntas que tu gente pueda tener, ¿no? Y yo estaré encantado de organizar otra conferencia si os apetece
donde ya por adelantado te manden todas las preguntas que hayan quedado en el tintero y con muchísimo gusto podemos dedicar una conferencia simplemente a preguntas y respuestas, sin que tenga que dar ningún discurso. Y la gente puede preguntar lo que quiera sobre lo que quiera. Intentaré responderlo si lo sé, y si no lo sé diré, pues mira, no lo sé, ¿qué le voy a hacer, no? Y otra cosa que también podemos hacer es que, bueno, yo, claro, ya llevo mucho tiempo en esto, he tenido que dar muchas conferencias sobre distintos temas, ¿no? La aceptación, la autorresponsabilidad, la abundancia, las leyes del universo. O sea, que tengo conferencias, esta ha sido un poco como la conferencia inicial, donde se habla un poco de todo rápido, pero no se profundiza en nada, ¿no? Pero tengo ya conferencias dadas, ¿verdad?, sobre las leyes universales que me preguntan, o sobre la conciencia, los niveles de conciencia, o sobre la aceptación, o sobre la abundancia. Entonces, simplemente si pones mi nombre en YouTube, en mi canal de YouTube, ahí tú puedes ver conferencias sobre todos estos temas, ya en profundidad. Y entonces a lo mejor algunas de las preguntas que me hacen y que no nos dé tiempo a responder están respondidas en esas conferencias. Entonces, si por ejemplo a una persona le interesan las leyes universales, bueno, pues buscar una de las conferencias de leyes universales donde me dedico a explicarla 2 horas y entonces están explicadas en detalle y tal, o sobre la aceptación, o sobre, o sobre el tema que quieran o tengan preguntas, verán que van a ser contestadas en YouTube, ¿no? Y el canal de YouTube, que me preguntan por aquí también, es simplemente poner mi nombre, Gonzalo Rodríguez Fraile, y creo que con eso ya sale. Bueno, también tenemos un canal en la fundación, pero a veces todas las que yo hago las subo al mío y no todas luego están en la fundación, por H o por B, ¿no? Entonces, a lo mejor la manera más directa es ir a mi canal particular y poner mi nombre y entonces buscar el tema que les interese y sobre ese tema habré hablado. O que te hagan a ti una lista de Sí, no, preguntas. la verdad que Y lo tenemos importante era, y te agradezco enormemente porque obviamente hay muchas preguntas. sí, Tengo sí, sí. papeles de archivos de preguntas, Yo también veo muchas por aquí entrar y me pero siento muy mal de que no nos dé tiempo a contestarlas claro, todas y por eso ofrezco o hacer una de preguntas y respuestas pero donde todas las vamos a hacer. preguntas de hoy estén, te las manden a ti antes y yo las contesto encantado, Exacto, o, exacto. o Que entrar en vayan mi... también viendo la información, porque efectivamente mucha de la información que nos has brindado hoy día, Gonzalo, es información nueva para muchas personas. O sea, así como hay personas que nos estarán escuchando hoy día que ya conocen sobre las Sí, leyes claro. universales, que conocen sobre la conciencia, etcétera, etcétera, que vienen en este proceso aprendiendo, para muchos también es algo absolutamente nuevo. Claro. Y bueno, y creo que la importancia de generar este tipo de webinars, este tipo de encuentros, es informar Claro. tanta información que existe y dar a conocer para que la gente sepa que esa información existe. Y luego que obviamente en la intención de cada uno y a cuánto realmente quiere profundizar en cada tema pueda leer. Tu Sí, libro me parece, y no lo hago por una cuestión de publicitar no, comercialmente el sí, libro, pero honestamente a mí me parece que el libro, tanto para una persona que entiende sobre todo lo que presentas en el libro, como para alguien que nunca ha leído, creo que está presentada de una forma extraordinaria, porque puedes navegar en el libro como un manual y hay, sabes, como partes que resonarán más y serán más fáciles de poder digerir si es que eres una persona quizás que lleva en esto tiempo o que recién lo lees de una manera más intelectual, de una manera más científica. Y creo que el libro tiene mucha información muy bien explicada, de una manera muy sencilla, porque es cierto que estos temas a veces son muy abstractos y es como que nos pidieran hoy día, bueno, cambia el chip, porque el chip que tenías de cómo ver el mundo y por qué estás acá no es así, espérate, cambia. Y ese cambiar de chip a veces puede ser un poco confuso, pero creo que en tu libro la explicación con tanta información sobre tantos estudios científicos, lo que dice la física cuántica, lo que es tan
¿sabes? Es bastante completo como para dar una buena base de conocimiento a todos los que nos escuchan. Y creo que te agradecería enormemente si pudiéramos organizar otro webinar donde podamos responder tantas preguntas que se van a generar, Se además van de... a generar, claro, sí. Claro. Nada, Orly, pues mira, yo encantado, hija, yo me dedico a esto, en el buen sentido de la palabra. Yo ni en el libro, ni en esto, ni en nada tengo el más mínimo interés comercial, o sea, no, no hay nunca, sabes que yo lo único que quiero es poder ayudar a la gente si es posible, ¿no? Y por lo tanto, todas las veces que quieras que nos Te conectemos o que agradezco. haya preguntas y tal, pues tú me contactas por email, si es posible por Perfecto. email, mejor, pero si no por WhatsApp. Y es que como tengo los teléfonos americanos, español, tal, si no sabes dónde estoy, a veces por WhatsApp tardo más en tal, pero por mail me llegan los 3 teléfonos y fenomenal. Y yo estaré encantado de poder contestar las preguntas a todo el mundo que se Muchísimas pueda. gracias. Y hombre, mira, lo que intenté con el libro fue precisamente eso. Es decir, mira, a mí me llevó 10.000 horas comprender todo esto y tengo 10 tesis doctorales, ¿me entiendes? Y claro, yo comprendo que la gente no tiene 10.000 horas para... Entonces, si de alguna manera se lo podía resumir todo como en 300 horas, ¿no? Pues eso sería útil, ¿no? Y bueno, otra cosa que quiero decir para terminar, ¿no? Es que por favor que nadie vaya a creer nada de lo que he dicho hoy, ¿eh? O sea, yo no quiero que la gente lo crea, yo solo quiero que la gente lo verifique, ¿entiendes? Yo sé que funciona, yo sé que es así y por lo tanto prefiero que la gente lo verifique, porque verás, cuando tú crees algo, si a mí me preguntas si la luna es redonda, ¿tú crees, Gonzalo, que la luna es redonda? Yo te contestaría, no, no lo creo, lo sé, he visto una foto, ¿me explico? Entonces, cuando creemos en cosas, no tienen a veces tanta fuerza para cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando las verificamos, entonces sí tienen mucha más fuerza, ¿no? Entonces, que no me crean en lo de la aceptación, simplemente que lo practiquen, que vean si eso da más paz o no da más paz, si eso cambia las situaciones o no cambia las situaciones, no sé si me explico, ¿no? Lo mismo con la ciencia, he explicado de la ciencia o de la conciencia. Bueno, pues simplemente no me crean a mí, léanse los libros, me explico qué decir, ¿no? O Voy a sea, hacer un quote, voy a dar un quote que has escrito tú en el libro que me parece resumiendo, que dice, un paradigma es como las gafas que se usan para ver el mundo. Este exacto, libro tiene la intención de ayudar a las personas a cambiar los cristales de esas gafas para que puedan ver qué ocurriría al hacerlo. claro, claro, Que, tiene que pasar por una experiencia claro, personal sí, para que esa información se haga claro. real en uno, ¿no? Y que uno pueda, como dices tú, eh, Claro, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. ¿Ves? La sabiduría es conocimiento verificado o conocimiento en amor, no sé si me explico, ¿no? Mientras que conocimiento es simplemente conocimiento intelectual. Entonces, fíjate que todo concepto mental, por definición ontológica, es provisional tanto en su significado como en su valor. ¿Me explico? Entonces, tener mucho conocimiento intelectual es muy bonito, pero la sabiduría es lo que vamos buscando, ¿no? Por eso yo invito a todos los oyentes a que lo verifiquen. Que no me crean, que lo verifiquen. ¿Vale? muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, por darnos toda esta información que es tan importante, que pueda en realidad esparcirse para que todos la escuchen, que no quede en pequeños grupos, que no sea solamente, sabes, normalmente este tipo de información que es tan valiosa porque nos ayuda a finalmente tener una guía por dónde ir, si no estamos siempre dando vueltas y a veces nos perdemos incluso en el camino y las guías son sumamente importantes. Sí, Y sí. te agradezco enormemente por estar con nosotros en este primer webinar. La verdad que ha sido extraordinario por los comentarios y obviamente tanta gente que te agradece el que hayas compartido tanta información importante. Lo he tenido que poner en Facebook porque me han Sí, llegado una no, N cantidad de sí, mensajes que por favor no me puedo conectar. Así no te que preocupes. Además,
Y si se ha grabado, pues puedes Sí, mandarle la grabación a todos tus contactos y entonces ellos, claro, lo escuchan ya cuando quieran, como quieran, lo parten porque ha sido largo, lo que sea, y con mucho gusto yo respondo las preguntas que hayan o muchísimas, que vean el día que tú quieras, que hagamos otro y contestamos todo. muchísimas gracias, Gonzalo. Realmente muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, tanto en el webinar por Zoom como las personas que nos están viendo en Facebook. Y los invito a que lean el libro de Gonzalo porque realmente es una guía extraordinaria para poder tener la información y navegar dentro de esta información y que puedan también ver los videos y poder así también profundizar un poco más en el tema y tomo la palabra Gonzalo para que próximamente nos acompañe nuevamente y pueda responder probablemente a las preguntas que todos tengamos. Encantado y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy, muy agradecida y en nombre de todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. El libro lo pueden encontrar en Amazon, Sí. está en inglés y en español, así De que momento, de momento solo está en versión electrónica. Lo pueden comprar en versión electrónica en Amazon, en iBooks, ¿vale? Si quieren físicos, los tengo que mandar yo desde España. O sea que encantado. Y si no, pues todo el mundo, así que si no, os mando un PDF y lo compartís, porque es que yo no me gano la vida con los libros. Quiero decirte que esto es solo para que pueda ayudar a la gente a comprender estas es ideas. más, nosotros yo tengo el PDF, o Sí, sea que sí, si alguien quiere leerlo, mándenos un email a info@mindfulnessgroup.org, que tienen la información en la página de Facebook de Global Mindfulness Group o en Instagram y le hacemos llegar el PDF para que lo lean, pero la verdad que es, no sé si se puede ver acá, pero es un manual sí, eh, sí, sí. impresionante que no se lo pueden perder de leer. La verdad que les va a ser muy fácil navegar en este tema de la conciencia y espiritual, que es finalmente la razón por la que estamos en este colegio. Gonzalo, muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer Gracias. y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias. Bye, bye. Gracias.